para la filosofía hispanoamericana poder tratar a un personaje tan poco difundido, tan poco conocido como Juan David García Vaca. Entonces, ya que vamos a hablar de él, vamos a trabajar el pensamiento que tiene sobre la filosofía de la técnica. Y entonces las reflexiones que García Vaca hace sobre la técnica están siempre vinculadas a su idea de creación de mundo. Para este autor existe una diferencia importante entre mundo y universo. Mundo es el espacio, dice, que el hombre hace suyo, que conquista paso a paso a lo largo de su desarrollo técnico y científico. Mientras que el universo es todo aquello que el hombre no ha podido conocer, controlar o, mejor dicho, amueblar. El hombre está destinado a hacer mundo, a la vez que le roba terreno al universo, porque este y el universo son entes que, aunque naturales, son también heterogéneos. Esta es una imagen que nos da Ortega respecto a la diferencia y a la inconformidad que tiene el hombre respecto a su mundo. Pero esta naturaleza originaria le encorseta y precisa hacerse antinatural. Por ello se hace naviero, escultor, alfarero, arquitecto, general, médico, pintor, nos dice García Vaca. Es decir, estos son modos de ser antinaturales. La capacidad del hombre de hacer ciencia y técnica son prometeicas, es decir, forma parte de una tarea que ha debido llevar el hombre a cabo al verse desprovisto de capacidades físicas más específicas, como las que tienen los demás animales para defenderse de la naturaleza. En su primer capítulo de la antropología filosófica, relata García Vaca el mito de Prometeo, en el que se cuenta que tanto su hermano como él fueron encargados por los dioses para entregar ciertas cualidades a seres vivos en la tierra, para afrontar su vida dentro del planeta y hacer frente a la naturaleza. Así pues, estos hicieron entrega de todos los dotes, pero se olvidaron de los humanos, a los que dejaron desprovistos. Por esta razón, Prometeo robó a los dioses la ciencia, la técnica y el fuego, y a posteriori Júpiter resolvió dotar a los hombres de virtudes políticas. Siguiendo este relato, podemos entender al hombre como un ser desprovisto, que se ha adaptado al mundo con características y cualidades que no le pertenecen, que no son originalmente suyas. Por lo tanto, su naturaleza es posibilidad y su don es la técnica. De tal manera que para nuestro autor, es decir, para García Vaca, es impensable que el hombre se plantee el renunciar al quehacer técnico, porque eso lo deshumanizaría. Todo lo contrario, la humanización del universo es una empresa, nos dice. En la reflexión garcía-vaquiana se puede dividir la técnica en dos fases o etapas. Una de ellas es la técnica natural. Este tipo de técnica es aquella que tiene como fin y final lo natural, es decir, es una técnica que no produce novedades en sí, sino que imita y auxilia a la naturaleza. Y se basa, para decir esto, en el texto de Platón que dice que si casa fuera una de las cosas que se engendran naturalmente, se engendraría como ahora las hace el arte. Mas si lo que se engendra naturalmente se engendrara además por arte, se engendraría de igual manera cual ahora por naturaleza. Porque lo de arte se hace en favor de lo natural, que en definitiva el arte o lleva a su término lo que la naturaleza no puede terminar de hacer, o bien el arte imita. Este texto es de Aristóteles. En esta fase, la técnica no logra trascender a la naturaleza, nos dice García Vaca, no hace lo natural, pero le da la posibilidad al hombre de robarle espacio al universo con la creación de artefactos que le ayuden a construir su mundo. Mundo natural en el que hasta el Renacimiento no será más que un siervo de la naturaleza, el hombre, ya que éste no conoce a fondo los secretos de ésta y aún le cuesta dominarlas hasta este punto. Las épocas griegas, romanas, medieval, dice García Vaca, vivieron, se movieron y usaron un mundo natural, por resaltante y casi unánime mayoría. Entonces dice o resalta que fueron analfabetos matemáticos. Sin embargo, esta fase de la técnica fue muy importante porque le permitió al hombre primitivo contradecir al universo, convirtiéndose en un dialéctico o inventor, refutando el principio de identidad de las cosas cuando desgaja una rama y se da cuenta que sirve como bastón, o cuando bebe agua del río. Esto es importante para él porque dice que el agua del río no está para servirle. Entonces roba o utiliza esa cosa natural que es el caudal para él satisfacerse.
Explica García Vaca que si una rama fuese rama y solo rama, entonces no serviría luego de ser arrancada para nada más que aquello que fue, rama de árbol. Aquí podemos notar cómo García Vaca es un antiesencialista. Esto le hizo saber al hombre que las cosas naturales que tenía a su alrededor servían para otras cosas que no eran naturales para él. Así, junta varios troncos y hace una balsa, lima un colmillo y hace una aguja, coge una piedra y hace un martillo. La primera muestra de técnica para García Vaca no es la creación de la rueda o el arte de generar fuego, como por lo general se pudiese pensar. Para él es mucho más simple. La técnica empieza cuando el hombre se pone de pie y va a robarle agua con una tinaja improvisada al río para saciar su sed. García Vaca en su reflexión nos hace saber que pese a que esta técnica le permitió al hombre subsistir y desarrollarse hasta cierto punto, tiene todavía una falla. Este tipo de técnica no hace historia. Entonces nos dice, la técnica no es aún, en ese momento, dominio o campo supernatural, otro nivel de lo natural. De natural a técnico no hay aquí salto cualitativo o quantum de historia. En una palabra, no hay historia. Por igual razón, a como la historia de cada uno de nosotros no se compone de los pisotones recibidos y lapsus lingüe, y una obra impresa de los errores de imprenta. Seguidamente nos encontramos con la técnica supernatural. Es la técnica en la cual vivimos, en la que estamos sumergidos y que por lo tanto se nos hace natural, de tal manera que no podemos valorar eficientemente la estela de nuestro desarrollo. Y esto es sumamente importante en el pensamiento garciabaquiano, la educación tecnológica. Y es una concepción que también vemos, digamos, en Ortega hasta cierto punto. Es decir, el no saber que estamos en un mundo que para nosotros es natural, pero que a su vez es supernatural. La característica principal de este tipo de técnica, es decir, la técnica supernatural, es que transnatura, es decir, logra superar los límites de la naturaleza. Por lo tanto, no hay imitación, sino innovación. La naturaleza no puso límites en cosa alguna, enseñándonos así el que nosotros no los pongamos. Cita García Vaca de Cicerón. Pero no hay nada más limitado y determinado que la naturaleza. Es por ello que el hombre tiene como tarea, o en términos vaquianos, la empresa de trascender los límites que ésta, la naturaleza, sí que impone. Entonces, el hombre a través de la técnica no reconocerá límites, haciendo posible la transmutación del vapor en movimiento, la electricidad en luz constante, el uranio en bomba atómica, etc. De la técnica supernatural a la técnica natural o artesana hay una mutación, no una evolución. Ha roto la barrera del sonido que existe entre ellas, dice García Vaca. No sé si todavía me escuchan porque me dice que la conexión es inestable. Vale. Entonces ha roto entre la técnica artesana y la técnica supernatural, se ha roto la barrera del sonido que existe entre ellas, dirá nuestro autor, porque la técnica natural usa los artefactos como extensión de su corporalidad, mientras que en la técnica moderna es el hombre un apéndice de la máquina. El hombre tiene que hacer técnica porque en su naturalidad frente al mundo se siente aprisionado. Es un ser inconforme a las condiciones naturales de su existencia. Por ello, busca superar los límites que ésta le marca. Sin embargo, por alguna razón, la propia condición humana le lleva a encontrarse con más barreras en ese recorrido vital. Y esto le hace caer en cuenta de que no es un ser infinito. El manejo de la técnica le da la oportunidad al hombre de saberse y hacerse transfinito, porque le permite manejar los límites que no puede hasta el momento sobrepasar, pero le da la promesa de superarlos, aunque sabiendo que encontrará otros problemas, otros obstáculos a mayores. Entonces el transhumanismo, digamos, se ve como el porvenir de la técnica. Entonces García Vaca, en Elogio de la Técnica, ya en 1968, distingue entre dos términos, futuro y porvenir. Haciendo uso del castellano como una forma distintiva de su filosofía, nos indica que el porvenir, que es aquello que está abierto a novedades que aún no son, pero que no tienen que ser, está abierto tanto a ser como a no ser. Mientras que el futuro como tal es determinado.
Es decir, que aún no es, más tiene que ser. Es más o menos como esta frase muy poética que dice que aunque corten todas las flores nunca detendrán la primavera. Ambos términos reflejan la característica principal de dos entes, la técnica y la naturaleza, porque la técnica tiene porvenir, mientras que la naturaleza tiene futuro. Es por ello que dice nuestro autor que la naturaleza es repetición, mientras que la técnica es apertura a novedades. Es un término crucial en la filosofía de la técnica garciabaquiana. Y tales novedades están surgiendo desde las ideas transhumanistas, que buscan romper con la determinación biológica en la que vive el hombre y alcanzar su independencia de eso que entendemos por naturaleza y que ahora es un concepto bastante discutido y que está pues en boga. La complejidad del hombre actual viene dada por su propia autocomprensión, al entenderse como problema, es decir, viéndose a sí mismo como un creador de su propio camino, como un hacedor de su propio destino, en diálogo con sus circunstancias, utilizando este término orteguiano. Al igual que Ortega, García Vaca piensa que el hombre tiene que ser juzgado desde su hazaña histórica, porque el hombre inicia como un impulso animal, sin un destino, por lo que no hay manera de esperar nada de él. Sin embargo, el hombre tiene porvenir, es decir, la posibilidad de que pueda ser y hacer algo más. El transhumanismo, visto ya sea desde las promesas más ficcionarias que las hay, como por ejemplo insertar en el hombre la habilidad de la ecolocalización, por solo nombrar alguna cualidad que promete este movimiento, hasta las propuestas más serias que también existen, como la investigación y experimentación en el alargamiento de los telómeros, abre una ventana a la autofabricación del hombre, usando esa famosa idea de Ortega. Cuando el hombre deja de ser un don nadie en el mundo y se da cuenta que no tiene un rumbo definido, una esencia o naturaleza que respetar, porque se sabe dueño de sí mismo, sabe que no le debe nada a ningún dios, a diferencia del hombre del pensamiento griego medieval, se entrega a la misión de dominar el mundo. De hecho, la tarea es ahora hacerse Dios. Y esto lo dice él sin prurito. Esta misión solo es posible a través de la manipulación de la técnica, de la creación de artefactos que le permitan transformar el mundo natural con el que se encuentra en un principio, para luego así llegar hasta el mundo artificial, que es en el que vivimos actualmente. Pero también tiene que transformarse a sí mismo, es decir, al cuerpo, que hasta el momento ha respetado y excluido, dice García Vaca, de cualquier experimento que tenga como fin superarlo. Esto es algo que a García Vaca le inquieta mucho. Es así como las aguas del transhumanismo desembocan en el océano garciabaquiano, cuyas olas nos acercan a un pensador con una visión bastante abierta sobre el cuerpo y sobre su transformación. Este movimiento, el transhumanismo, que es filosófico por un lado e ingenieril por otro, tiene como objetivo tomar el control de la evolución de nuestra especie, ya sea desde el campo de la biomedicina o ingeniería genética o desde la robótica. De ser esto posible, se conseguiría trascender a nuestra actual especie, siendo nuestros descendientes entonces miembros del nuevo Homo Excelsior. Estos individuos tendrían capacidades físicas y mentales altamente desarrolladas, debido a las alteraciones genéticas que habrían sufrido o a la hibridación con alguna máquina. Actualmente se dispone de herramientas que son capaces de mostrarnos nuevos horizontes en cuanto a la edición genética, como el CRISPR-Cas9 o la creación de organismos semisintéticos que buscan crear nuevas formas de vida y de funciones biológicas con la intención de protegernos de enfermedades a futuro y dotando a nuestra especie de características que jamás hubiera poseído, según nos dice Diegues. Y todo esto desde la biología sintética o desde el desarrollo de la biología sintética. Este tipo de hazañas técnico-tecnológicas que transustancian lo natural y particularmente al hombre son, dice García Vaca, la manera más sencilla y tal vez más potente de conseguir que el hombre deje de sentirse criatura o de la naturaleza o de Dios, por diosero siempre, y se sienta lo que es, productor de sí mismo, de un universo suyo. Aquí pues vemos cómo hay un nexo también entre esa frase de la autofabricación del hombre orteguiana y García Vaca, que llama hacerse productores de sí mismo. En el transhumanismo, el cuerpo es visto desde dos enfoques.
Uno de ellos viene desde la visión de la inteligencia artificial, donde se le considera como un simple soporte de la mente. El segundo enfoque como un animal enfermo, y tomo esta frase que la usa Pepe la Saga. Pero esta vista del hombre como un ente capaz de envejecer y viéndolo como una enfermedad, viene de la biogerontología. Quienes defienden la primera visión, como por ejemplo Hans Moravec, tienen como objetivo crear la tecnología necesaria para volcar de manera íntegra nuestra mente en una especie de ordenador, que sería más bien un tipo de cuerpo artificial y antropoide que sustituiría nuestro cuerpo orgánico, con lo cual conseguiríamos la inmortalidad. Esta visión no es nada sorprendente para García Vaca, ya que con bastante antelación, viendo los cambios radicales que se habían conseguido con el uso de la técnica sobre la naturaleza, ya avisoraba que lo natural retrocede cada vez al fondo, al trasfondo del fondo, y tal vez no tarde muchos años el que cambien a nuestra mente de cuerpo. Por otro lado, desde la ingeniería genética se busca la manera de hacer posible el reconocimiento de la vejez como un tipo de enfermedad, con lo cual se le facilita la investigación y experimentación en humanos, con el fin de detectar los factores que causan el deterioro de las células y hallar soluciones científicas que permitan no solo retrasar la vejez, sino hacernos inmunes a ella, es decir, viéndola como una enfermedad. Y esto sería su objetivo ulterior. Este tipo de prácticas reafirman la necesidad que tiene el hombre en traspasar los límites en los que se encuentra enmarcado. Realmente estas soluciones nos harían amortales, más no inmortales. Sin embargo, sería una muestra de la transfinitud del hombre actual. Aubrey de Grey, un famoso ingeniero que trabaja en el campo de la biogerontología, se ha hecho famoso por anunciar que el año 2029 será el año de la velocidad de escape de la longevidad. No podemos asegurar que esto sea cierto, sin embargo, sí podemos aclarar que de serlo, sería un ejemplo práctico de la transfinitud vaquiana o García-Vaquiana. El cuerpo es el gran ninguneado, nos dice el propio García Vaca. Y es que la visión que tenemos sobre el cuerpo es que es la casa del ser, es el templo del espíritu y por lo tanto no podemos corromperlo. El cuerpo, además, es aquel que nos hace caer en las tentaciones y que nos aleja de la razón. Recordemos cómo Sócrates en su lecho de muerte ya explicaba a Simias y Cebes por qué los filósofos no se debían entregar al placer. Para él los placeres afectaban al cuerpo, de tal manera que todo sabio debía dedicarse principalmente al cuidado del alma. En la visión socrática, el cuerpo es un ente que puede causar confusión. Sus sentidos engañan al hombre y solo alejándose de lo corporal y siguiendo a la razón se podía llegar a conocer la verdad. El dolor, el placer y los sentidos son, según Platón, distractores de la razón. Pero hay otro ejemplo que nos da García Vaca, citando a Cicerón, cuando relata que Demócrito se sacó los ojos para que la visión y percepción sensibles de colores, sabores, olores y figuras no perturbaran su visión intelectual, no ética, de lo que era la realidad de verdad. Estos ejemplos los pongo porque para García Vaca y según Beorelegui, este tipo de sazones que se dan al cuerpo en la antigüedad son precisamente los que nos han hecho darle mayor sentido o mayor devoción al alma y que nos han hecho ver al cuerpo como algo que no, que más bien lo que nos causa es desdeño. Estas concepciones sobre lo corporal no solo son equívocas en el pensamiento de García Vaca, sino que velan la verdad real del significado del cuerpo, ya que es desde lo corporal que podemos tener experiencia del mundo. Pero, aunque él diga esto, y que parezca contradecir la versión transhumanista del volcado de la mente en un ordenador para conseguir la inmortalidad, ya que sin cuerpo se supone no tendríamos percepción del mundo, encontramos en García Vaca otra opción que es muy interesante, y es que para este filósofo existen dos tipos de cuerpo. El cuerpo físico, que es el corruptible, en base a sus propiedades, y el cuerpo radiatorio o fantasmal, con el que podemos prolongar nuestra existencia. De tal modo que será posible, dice García Vaca, con determinación matemática, es decir, no está hablando aquí de literatura ni de fantasía, sino que ya le inserta un tipo de sazón científica, matemática, prever de manera definida y no simplemente vaga
un tipo de inmortalidad en el cuerpo de radiación, es decir, en este segundo cuerpo. Más adelante dice, pero por muy fantasmal que sea tal cuerpo radiactivo, no es absolutamente inasible, sino que podría inventarse, y ya él avisora esto, algún sistema de captación de tales ondas corpusculares o fotopsiques para hacer presente en nuestro mundo espíritus desaparecidos hace años. Pese a que él dice esto, yo lo veo más bien como una intención de crear algún tipo de tecnología que nos pueda llevar a quienes estamos vivos hacia la inmortalidad con el traspaso, digamos, de nuestro cuerpo radiatorio hacia algún tipo de sistema que nos permita prolongar nuestra vida. Y es lo que realmente quiere el transhumanismo con el volcado de la mente en un ordenador, o hacernos híbridos con la máquina. Ya voy a terminar. El cuerpo en García Vaca, como explica Beorlegui, tiene una doble connotación. En principio viene a ser un obstáculo en el deseo del hombre por ser transfinito, por transfinitarse, es decir, lo ancla a su condición mundana. Pero por otro lado, el cuerpo es condición de posibilidad de su existencia. Esta reflexión es de gran valor en el debate transhumanista porque neutraliza tanto las posturas radicales sobre la mejora del humano con la construcción de los cyborgs, por ejemplo, lo que significa el desdeño de la condición biológica necesaria para nuestra existencia, pero también contradice la postura bioconservadora que solo ve al hombre desde una mirada esencialista de la corporeidad, sin tener en cuenta su condición de transfinito, es decir, de superador de límites constantes. Ya para terminar, la tarea actual de la filosofía sobre el transhumanismo es discernir entre lo real o posible y la ficción. Sabemos que muchas de las ideas transhumanistas no pasan de ser una bonita inspiración, digna de la literatura o de los estudios fílmicos hollywoodenses. Sin embargo, no podemos desdeñarlas. Recordemos cómo en 1965 el Superagente 86 nos hacía reír con su zapatófono. Y hoy la tecnología del teléfono móvil no solo está extendida por el mundo, sino que forma parte de nuestro estilo de vida. Así pues, la promesa de alargar nuestra vida a través del estudio de la vejez, tratándola como una enfermedad, no es cuestión de juego. En realidad se está invirtiendo y trabajando a pasos acelerados sobre este tema desde diversos lugares del mundo. Desde 2013, indica Diegues, se han creado empresas que no las voy a nombrar, pero son bastante importantes y con un capital de cientos de millones de dólares. Y además centros de investigación que están indagando muy seriamente en el tema de conseguir cómo alargar nuestra vida. De todo este esfuerzo han surgido diversos logros como el alargamiento de los telómeros y el conocimiento de su ritmo de acortamiento en las divisiones celulares, el rejuvenecimiento de células musculares y del páncreas en ratones viejos y el alargamiento, por lo menos en un estudio, en un 30% de la vida de ratones que sufrirían de envejecimiento prematuro o progeria. Además, han habido avances en terapias senolíticas que se están practicando en humanos, o el uso de fármacos antienvejecimientos que en sus primeros ensayos, en algunos de ellos, han conseguido rejuvenecer en 2,5 años a un grupo de 9 voluntarios, según nos indica Diegues. Si estas y otras investigaciones alcanzan su objetivo y nos permiten mantenernos permanentemente jóvenes y alcanzar, digamos, la amortalidad, estaríamos frente a una revolución nunca antes vista, la de pasar de animales a dioses, como diría Harari, de criaturas a señor en términos baquianos, o la de saberse, que es más importante, el hombre como bomba del ser, que es otro término garcía-baquiano. Estas propuestas para nuestro autor serían una forma de transustanciación necesaria para la consecución del hombre dentro del mundo artificial que ha creado, pero en el que no se ha fusionado íntegramente. Por tanto, es una forma de salir de su animalidad o naturaleza, no por arrogancia, sino por ser capaz de hacerse mediante inventos diversos de los demás animales. Y cierro con esta frase de García Vaca que dice: llegado el hombre a este punto, la técnica no reconocerá límites y por lo pronto habrá conseguido lo que nuestro hibridismo de naturaleza corporal y alma supernatural no ha alcanzado aún: dejar de parecernos a los monos. Bueno, muchísimas gracias y perdonen por extenderme.